Ya, muchas gracias. Bienvenido. Tenemos a la doctora PhD, Magíster Génesis García. Ella es bioquímica clínica de la Universidad Central del Ecuador, magíster en biología molecular médica, especialización en genética molecular médica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Sí, es doctor en filosofía en genéticas, Selenius University de Italia. Tiene experiencia de 6 años en citogenética en Argentina, Colombia y Ecuador. Experta técnica del SAE, Servicio de Acreditación Ecuatoriano para nuestros seguidores que están en otros países, pues es el Servicio de Acreditación Ecuatoriano con enfoque en biología molecular. Pues le damos la bienvenida a la doctora eh, que nos va a acompañar el día de hoy. Sí, y tenemos también al doctor Fernando Cruz. Él es doctor en medicina, Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, especialista en medicina familiar, especialista en primer grado en genética clínica de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, diplomado en gerencia hospitalaria, Universidad Americana de Acapulco, México, especializado en genética médica del MSP, coordinador médico del Centro Especializado de Genética Médica del MSP. Pues a los dos conferencistas del día de hoy les damos la más cordial bienvenida. Pues esta es su casa y pues tienen su público para saludarles. ¿Cómo están? Buenas tardes con todo y muchas gracias la presentación, Nati. Un gusto estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes con todos. Espero que esta tarde pues nosotros logremos de alguna manera transmitir algo de conocimiento y sobre todo inquietud de querer seguir indagando un poco más acerca de la genética. Así será, despertará esa inquietud que muchos de nosotros no conocemos o no tenemos muy claro, ¿no? Estos temas que son de vanguardia, que son últimos, que la verdad no lo tenemos tan explotado aquí en Ecuador, pero lo queremos compartir con ustedes y como siempre un objetivo de todos nuestros eventos es pues mantenerlos al conocimiento, siempre a la vanguardia, compartir con ustedes, para eso se hizo el conocimiento, para compartir. Así que estamos hoy y empezamos por favor con la presentación con el doctor Fernando Cruz. Cualquier pregunta, duda, ustedes pueden levantar la manito, pueden abrir su micrófono o pueden escribirme en el chat. Yo voy a estar pendiente, ¿sí? No olviden que al final de cada una de las conferencias que van a dar los doctores, van a haber preguntas en donde las personas que están interesadas en obtener su certificado de participación gratuitamente, respondiendo a estas preguntas lo van a obtener, ¿sí? Así que estemos muy atentos durante la transmisión de este evento y las preguntas, como les digo, lo vamos a colocar al final de cada una de sus exposiciones para que ustedes puedan responder. Pueden abrir su micrófono, lo más pronto se podría decir, alzan su mano, abren su micrófono, dan su respuesta y por interno tomamos sus datos para su certificado, ¿sí? Entonces, pues bueno, empecemos. Gracias, doctor. Muy buenas tardes con todos nuevamente. Vamos a empezar a conversar un poquito acerca de las enfermedades o de las condiciones que tienen una base genética. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la presentación también. Mi nombre es Fernando Cruz, soy especialista en genética. Además de trabajar en el Ministerio de Salud Pública, pues trabajo también o soy parte de los servicios especializados en genética, GeneticMed. Vamos a hablar un poco de la genética, y para hablar de la genética tenemos que hablar también un poco de historia, ¿no? Desde las culturas antiguas ya se retrataban o ya se buscaba de alguna manera el detallar o el buscarle una posible causa a tantas malformaciones congénitas o cosas que eran consideradas raras, divinas o castigos tal vez. Y en definitiva, pues, conforme va avanzando la historia de la humanidad. Van apareciendo diferentes relatos, diferentes formas de transcribir esta historia de las enfermedades genéticas, de las anomalías congénitas.
E incluso en la edad contemporánea, todos sabemos que se retrataban a muchos de estos personajes por ciertas condiciones genéticas, como este bufón de Don Sebastián de Morra de Diego Velázquez, o en algunos casos eran objetos museables o de circo, ¿no? Como los siameses. Pero bueno, eso solamente como un dato anecdótico, digamos, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades genéticas, nos encontramos un montón de enfermedades y si yo hiciera ahorita la pregunta de cuál de estas enfermedades se consideran genéticas, de pronto las que nos han llamado un poco más la atención, como síndrome de Frágil X, síndrome de Down, o osteogénesis imperfecta, o otras como síndrome de Horler o acondroplasia, de pronto nos suenan más familiares o nos suenan más a que es una causa o que tienen una causa genética, pero en realidad prácticamente todas las enfermedades tienen una base genética, salvo lógicamente las que ya tengan un factor exógeno o antropogénico muy claro. Pero en todo caso, la diabetes mellitus, el cáncer, la anemia, la fibrosis, la neurofibromatosis, la retinosis pigmentaria, todas tienen una base genética, ya sea para el desarrollo de la enfermedad o ya sea para la respuesta a un tratamiento o para la predisposición a cierta enfermedad, por decirlo de alguna manera. Estas enfermedades genéticas no son visibles sino después de que se da una transición epidemiológica en la historia de la humanidad. Anteriormente, las enfermedades infecciosas eran las que eran muy visibles. Ustedes saben de todas las pandemias que sucedieron en los siglos XIX y siglo XX. Y no es sino hasta que se empiezan a hacer algunos descubrimientos o hay algunos avances de la ciencia, la técnica, incluyendo el desarrollo de los antibióticos, por ejemplo, o el establecimiento ya de instituciones de salud como tal, que empiezan a hacerse más visibles ciertas condiciones que antes no eran tan visibles. Nos referimos primero a las enfermedades crónicas no transmisibles, se hacen más visibles la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las cardiopatías. Y después de eso, pues hay un número de enfermedades, un sinnúmero de enfermedades que son consideradas post-transicionales, ¿no? Dentro de estas están las enfermedades genéticas, que son condiciones a las que recién se les está prestando atención. Pensemos que desde la segunda mitad del siglo XXI, básicamente, y en lo que llevamos, pues, del tiempo, ¿no? De este siglo. Todos conocemos que la información genética se encuentra en el núcleo celular. Además de eso, sabemos que hay también información genética en la mitocondria. Pero bueno, de modo general, digamos, y con fines didácticos, nos vamos a centrar un poco más en la información genética que se encuentra en el núcleo celular. Pero ¿por qué hablamos de las enfermedades genéticas? ¿Por qué se nos ocurre a nosotros conversar acerca de las enfermedades genéticas, de las anomalías congénitas? Pues se nos ocurre hablar porque son importantísimas causas de mortalidad infantil, de mortalidad neonatal, de mortalidad incluso hasta llegar a la adolescencia. Por ejemplo, ¿no? Las principales causas de mortalidad infantil en 2019, la segunda y tercera causa, pues son las malformaciones congénitas y las malformaciones congénitas del corazón específicamente. Si vamos a las causas en menores de 12 años, las malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas siguen siendo la segunda causa. Si analizamos otra etapa como la etapa neonatal, es decir, el primer mes de vida, están entre la tercera y cuarta causa de mortalidad infantil, cifras del INEG en el año 2019. De igual manera se va a repetir esto en diferentes etapas de la vida y siguen considerándose dentro de las primeras 10 causas de mortalidad infantil. Realmente acceder a datos genéticos, a datos de información genética, de enfermedades genéticas, es un poco complejo. Uno de los pocos estudios que en realidad han considerado varias instituciones y que habla incluso de un transcurso de cerca de 14 años, es un estudio que ustedes lo pueden ver ahí el nombre, que consideró cerca de 28.800 cariotipos. Dentro de estos 28.800 cariotipos que se realizaron en diferentes instituciones públicas y privadas del Ecuador, evidenciaron de que habían cerca de 6.000 resultados anormales, 6.000 cariotipos que tenían algún tipo de alteración. Dentro de estos, pues se encuentran que cerca del 64.33% eran una alteración de los cromosomas autosómicos.
y cerca del 25%, es decir, una cuarta parte de estos cariotipos alterados eran provocados por alteraciones en los cromosomas sexuales. Dentro de las alteraciones de los cromosomas sexuales, por ejemplo, por mucho el síndrome de Turner era el que más número de casos había importado, al igual que otros trastornos de la diferenciación sexual. Pero bueno, para hablar de todo esto, pues tenemos también que recapitular un poco el tema del ADN, que sabemos que nuestro cuerpo pues tiene alrededor de 2 millones de moléculas de ADN que en una fase específica del ciclo celular se compacta tanto que logra visualizarse en forma de cromosomas, que no es más que el empaquetamiento de ese ADN alrededor de proteínas que se denominan histonas y otras proteínas que son no histónicas, y que en algunas fases del ciclo celular pues se hace visible como cromosomas. El ser humano tiene 23 pares de cromosomas, 22 de los cuales son autosómicos y un par de cromosomas sexuales. En el caso de los varones serán XY, en el caso de las mujeres serán XX. Pero bueno, esa información genética, ese ADN, contiene segmentos específicos que se denominan genes, y en esos genes pues se encuentra toda la información necesaria para la herencia y la variabilidad. Dentro de esas dos cadenas pues que se unen mediante bases nucleotídicas se encuentran la información genética, la adenina, la guanina, la timina, la citosina, son quienes en definitiva van a definir la información genética. Y cuando hablamos de un gen, hablamos de un segmento de ADN que va a tener un producto génico, que por lo general es una proteína. Esa proteína puede tener diferentes funciones estructurales, de regulación, puede ser constitucional, en fin. Y todo esto va a permitir entonces que se manifiesten las características fenotípicas, es decir, las manifestaciones físicas, por decirlo de alguna manera, de nuestro genoma, de nuestro bagaje genético que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, en dependencia de la alteración que pudiera existir, si está a nivel de un cromosoma, estaremos hablando de enfermedades cromosómicas, y si es que hablamos de una región específica del ADN, de un gen que puede estar alterado, que puede estar mutado, que puede tener un cambio de una adenina por una timina en una posición específica de ese ADN, pues estaremos hablando de enfermedades génicas o monogénicas. Con fines didácticos nada más hemos hecho este cuadrito en el cual estamos diciendo que existen enfermedades genéticas de tipo cromosómico, de tipo monogénico y de tipo multifactorial. Hay además otro tipo de condiciones que podemos clasificarlas por su herencia. Por ejemplo, podríamos estar hablando de enfermedades mitocondriales, podemos estar hablando de enfermedades que tienen también que ver con factores epigenéticos, pero bueno, con fines didácticos vamos a hablar de que existen enfermedades de tipo cromosómico, monogénico y multifactorial. Cuando hablamos de enfermedades cromosómicas, estamos hablando de enfermedades que se dan por el exceso o deficiencia de material genético de un segmento, de un cromosoma o de un grupo de cromosomas específicamente. Por ejemplo, las trisomías, las monosomías son alteraciones cromosómicas numéricas, mientras que las deleciones, las inversiones, las translocaciones son alteraciones cromosómicas estructurales. En todo caso, aquí quien va a estar alterado es el número o la estructura de los cromosomas. Mientras que, si es que hablamos de enfermedades monogénicas, estamos hablando de enfermedades que se caracterizan porque hay una alteración, una mutación de un gen específico, y la característica de estas enfermedades monogénicas es que cumplen patrones de herencia, es decir, que se observan en ciertas familias con una frecuencia determinada, ya sea autosómica dominante, ya sea autosómica recesiva o ya sea ligada al cromosoma X. Vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Dentro de las autosómicas dominantes, por ejemplo, encontramos la neurofibromatosis, que son manchitas café con leche que pueden observarse en muchísimos pacientes, de una enfermedad bastante frecuente, pero que en otros puede tener un espectro un poco más grave de la enfermedad y puede tener neurofibromas a diferentes niveles.
Dentro de las enfermedades autosómicas recesivas, en cambio, podemos encontrar la fibrosis quística, una afectación relativamente grave que tiene compromiso multisistémico, sobre todo a nivel digestivo, a nivel respiratorio, o enfermedades ligadas al cromosoma X, como la distrofia muscular de Duchenne. Reitero, en este tipo de condiciones hay una alteración o una mutación de un gen específico. Mientras que por otro lado se encuentran las alteraciones multifactoriales, es decir, aquí hay una interacción entre la genética y el ambiente. En este caso, por ejemplo, se encuentran los rasgos normales. Estamos hablando del peso, de la talla, del coeficiente intelectual, de la circunferencia abdominal, de la circunferencia cefálica, que son rasgos normales. Pueden verse alterados, lógicamente, por las condiciones ambientales. Imaginémonos que hay un niño que nace en una condición precaria de una comunidad indígena en Ecuador, y hay otro niño que nace en un país de primer mundo con todas las condiciones, y pese a que hayan iniciado con un mismo peso, pese a que pensemos que son incluso gemelos, el uno se fue a vivir o le adoptó una familia en uno de estos países de primer mundo, el otro se quedó a vivir acá en esa comunidad indígena de la que hablábamos, va a haber factores ambientales como la dieta, como el tipo de nutrición, como diferentes factores que están rodeándole a este niño, y posiblemente un gemelito, el que se crió acá en Ecuador, tenga un peso y una talla inferiores al que logró el niño que se educó, que se crió en el primer mundo. Son algunos factores ambientales que tienen que ver o que modifican estos rasgos normales. Por otro lado, hay también otras condiciones multifactoriales como las anomalías congénitas. Dentro de estos, por ejemplo, la fisura palatina, la estenosis pilórica, lo que se conoce como labio leporino también, que su nombre sería palatosquisis, bueno, o keilosquisis. Y dentro de las multifactoriales también se encuentran las enfermedades complejas, como la diabetes mellitus, como la epilepsia, como la obesidad, como el cáncer. Muchas de estas tienen que ver con una predisposición que se hereda de los padres a los hijos y depende del medio ambiente en el que se desarrollen estos, de la dieta, del sedentarismo, de otros factores relacionados a negativos, digamos, de otros factores negativos que están relacionados al desarrollo de otras complicaciones, podrían o no desarrollar esta enfermedad. Entonces, en las enfermedades o en las condiciones multifactoriales hay una interacción entre la genética y el ambiente. Vamos a hablar rapidito de las enfermedades monogénicas. Decíamos que la característica de estas es que cumplen un patrón de herencia. Ese patrón de herencia puede ser autosómico dominante, puede ser autosómico recesivo, puede ser ligado al cromosoma X. Veamos el primer gráfico. En el caso del patrón autosómico dominante, pensaríamos entonces en el caso de individuos que se observen en diferentes generaciones. Hace falta solamente que uno de los padres tenga la mutación, por ende debería también ser sintomático, por eso la representación de un color celeste oscuro, para que se pueda transmitir a sus hijos. La frecuencia o la posibilidad de tener hijos afectos pues será de un 50%. El 50% de tener hijos sanos, el 50% de tener hijos afectos. En el caso de las enfermedades autosómicas dominantes. Como pueden observar, cuando hacemos el cruce del cuadro de Punnett, que imagino todos recordamos, va a ser indistinto del sexo, ¿no? No va a haber ninguna predilección por un sexo específico. Pueden estar afectados o niños o mujeres y pueden ser sanos o niños o mujeres o niños o niñas. En el caso de las enfermedades autosómicas recesivas, en cambio, es necesario que ambos padres sean portadores de la enfermedad. Se les representa con un puntito. Y el momento de que penosamente estos genes alterados se encuentran en la pareja, pues existe la probabilidad de un 25% de tener hijos afectos, un 50% de tener hijos portadores y un 25% de tener hijos sanos. Este patrón de herencia tampoco tiene que ver con el sexo. Y veamos ahora, por ejemplo, la representación de una enfermedad ligada al cromosoma X. En este caso, el padre está afectado. El padre, como habíamos dicho previamente, tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Y si decimos que es una enfermedad ligada al cromosoma X, este padre puede transmitir o va a transmitir
a las hijas mujeres, el cromosoma X que tiene la alteración, por ende las mujeres van a ser portadoras de la enfermedad. Mientras que a los hijos varones, lógicamente, quien determine el sexo va a ser el varón y va a transmitirle su cromosoma Y, por ende no van a presentar la enfermedad. Sin embargo, estas hijas que son portadoras van a transmitir prácticamente al 100% de sus hijos la enfermedad. Estas mujeres que decimos que son portadoras podrían o no manifestar la enfermedad, ya depende de muchos factores, dentro de esos la inactivación aleatoria del cromosoma X, que la naturaleza tan sabia lo hace, o sea, de los 2 cromosomas X que presentan estas mujeres, es posible que el X que se inactive sea el cromosoma X alterado. Entonces, podrían manifestar la enfermedad o no. Lo más frecuente es que no la manifiestan o lo manifiesten en un grado relativamente bajo. Y como habíamos dicho, las enfermedades multifactoriales, en cambio, se combina la genética del individuo con factores medioambientales y dan como resultado un fenotipo, una expresión de ese genotipo. Resumiendo entonces, las enfermedades genéticas son un grupo de enfermedades que están causadas total o parcialmente por alteración en el material genético, pueden ser o no heredadas y de modo general pueden ser cromosómicas cuando hay una alteración en la estructura y o el número de los cromosomas, génicas cuando hay una alteración o una mutación en un gen específico y multifactoriales cuando hay una interacción entre la genética y el ambiente. Entonces, cuando nos planteamos la forma de abordar o la forma de estudiar a las personas que sospechamos que tienen un tipo de condición genética, pues debemos hacerlo basándonos en esta lógica, ¿no? La lógica de ver si es que se presentan con características físicas que pueden de alguna manera recordarnos algún síndrome o alguna asociación sindrómica. Debemos ver además el tema de si es que se observan diferentes casos en la familia, es decir, ver el patrón de herencia, y además, a partir de ahí, pues nos podemos orientar el tipo de prueba que pudiera requerir cada uno de estos individuos. No tendría ningún sentido enviar un cariotipo, pensemos en una fibrosis quística, cuando ya está muy definido el gen que es causante de esta enfermedad, por ejemplo. Bueno, cuando me han escuchado también hablar de anomalía congénita en esta charla, y bueno, una anomalía congénita no es más que una alteración estructural o funcional que tiene un origen prenatal, que puede detectarse durante el embarazo, el parto o un momento posterior de la vida, y que puede tener una causa genética. Puede tener una causa ambiental o una combinación de ambas, aunque cerca del 50% pues permanecen como una causa desconocida, no se logra identificar la causa. Y pueden relacionarse a algunos factores de riesgo socioeconómicos, demográficos, genéticos, del estado de salud y nutrición de la madre, la exposición a algunas sustancias teratogénicas, entre otras. Entonces, esto que ya va a ser parte de la segunda charla, vamos a abordarlo de modo muy general. Como habíamos dicho, los cromosomas humanos normales pues van a ser 46, es decir, 23 pares, 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. En el caso de las mujeres van a ser 2 cromosomas X, en el caso de los varones van a tener un cromosoma X y un cromosoma Y. Las cromosomopatías pues van a ser cerca del 50 al 60% de las pérdidas de los embarazos, sobre todo del primer trimestre. En los recién nacidos hasta un 0,5% puede presentar algún tipo de cromosomopatía, y cuando hablamos de las alteraciones de los autosomas, nosotros vamos a encontrar que tienen anomalías congénitas, que tienen signos dismórficos, que tienen alteraciones neurológicas que pueden derivar en un retraso en el neurodesarrollo o en una discapacidad intelectual. Cuando hablamos de signos dismórficos, hablamos de características físicas que pueden presentar estos individuos que distan relativamente de lo que es considerado normal, pero que no llegan a alterar la función o la estructura como tal. Es decir, en definitiva es una modificación de una estructura sin que pueda comprometerse su función. Ya dijimos que se deben acceder de un segmento, de un cromosoma o de un grupo de cromosomas, y que existen numéricas y estructurales, numéricas las trisomías, las monosomías, y estructurales como las deleciones, las inversiones, las translocaciones.
Entonces, ya casi terminando, vamos a ver solamente un par de cositas más de estas condiciones cromosómicas. Dentro de las aberraciones numéricas existen dos grupos, las poliploidías y las aneuploidías. Las poliploidías son una alteración en el número haploide de la especie. En el caso de los humanos, ese número haploide es 23. Es decir, el óvulo va a tener 23 cromosomas, el espermatozoide va a tener 23 cromosomas y en el momento en el que existe la fecundación, se completa el número diploide que es necesario para que un individuo pueda vivir. Entonces, cuando hablamos de triploidías, por ejemplo, estamos hablando de esa alteración en el número haploide y en este caso observamos que es 3N, ¿no? Es decir, que va a tener 69 cromosomas y por el estilo, si hablamos de que tiene 4N, podemos hablar de que hay una poliploidía con 92 cromosomas. En este caso, por ejemplo, se observa un cariotipo con 92 cromosomas, cuestión que es incompatible con la vida, seguramente fue un producto de un aborto seguramente del primer trimestre, o esta triploidía, por ejemplo, de un fetito, el cual, pues, cuando se le hace el cariotipo, se observa que tiene esa triploidía, es decir, 69 cromosomas. Por ende, son condiciones inviables con la vida. Otro tipo de alteración numérica son las aneuploidías, y estos trastornos cromosómicos sí son comunes y tienen una gran repercusión clínica. La mayoría se presentan en forma de trisomías, en menor frecuencia las monosomías. Deben conocer por mucho que el síndrome de Down o trisomía 21 es posiblemente la más frecuente de las aneuploidías. Pero hay otras condiciones como la monosomía del X o 45X u otras alteraciones también como estas trisomías del cromosoma 13 o del cromosoma 18. Aquí observamos en este cariotipo que existen 3 cromosomas 21, un síndrome Down o trisomía 21. Van a ver entonces, en dependencia del cromosoma que se encuentra afecto, ciertas características físicas que son visibles y reconocibles desde el nacimiento. La hipotonía, los ojitos achinados, el pliegue palmar único, el signo de la sandalia, que se llama esta separación exagerada que existe entre el primer y segundo artejo del dedo de los pies, de los dedos de los pies, entre otras cuestiones. Hay otras cuestiones que son, por ejemplo, un rasgo dismórfico, la clinodactilia, la inclinación del dedito meñique, que no es algo frecuente. Puede observarse también en pacientes que no tengan ninguna condición genética, pero si sumamos todas las características nos va a dar un síndrome, es decir, la asociación de diferentes signos y síntomas. La trisomía 13 o síndrome de Patau igual va a presentar algunas características muy particulares y todas estas características, como la trisomía 18 o síndrome de Edwards, pues van a estar dadas por esta alteración en el número de cromosomas, ¿no? Y ya terminando, cuando hablamos en cambio de las aneuploidías sexuales, van a haber algunas características diferentes a las de los autosomas. Cuando decíamos que hay aneuploidías de los autosomas, decíamos que hay discapacidad intelectual, que son causa de abortos o que pueden encontrarse anomalías congénitas. En cambio, en estas aneuploidías sexuales no es frecuente el retardo en el crecimiento, salvo en la monosomía del X o síndrome de Turner. Los dismorfismos, es decir, las características físicas alteradas no son muy comunes, pueden pasar casi desapercibidos estos individuos, por ejemplo, con triple X o un síndrome de Klinefelter o otras variantes de estas alteraciones cromosómicas. No es común la discapacidad intelectual severa, de hecho, casi no existe discapacidad intelectual en ninguna de las aneuploidías de los cromosomas sexuales, pero sí van a ser muy frecuentes las disgenesias gonadales, es decir, el hecho de que no se desarrollen y no cumplan su función adecuadamente las gónadas, y eso va a derivar en alteración en el desarrollo sexual, eso va a derivar además en fallas reproductivas, en infertilidad o en trastornos de la fecundidad. Por ejemplo, el 45X o síndrome de Turner, denominada también monosomía del X, el 47XXY o síndrome de Klinefelter o el 47XXX, que sería un paciente de sexo femenino con síndrome de triple X. El síndrome de Klinefelter, por ejemplo, tiene un componente cromosómico 47XXY.
y va a tener algunas características físicas producto de este cromosoma X extra. Por ejemplo, un hipogonadismo, es decir, no se desarrollan adecuadamente los genitales ni las gónadas, va a tener una ginecomastia, es decir, un aumento de las mamas, no van a desarrollar caracteres sexuales secundarios como contar con barba o vello axilar. El vello púbico va a tener una distribución ginecoide, es decir, más tirando hacia una mujer que debería tener un triángulo de base superior, cuando en el hombre debería ser más bien un triángulo de base inferior. En fin, el síndrome de Turner, que puede ser diagnosticable desde la etapa prenatal a través del eco de ultrasonidos y que cuando nace, pues igual va a tener unas características físicas que son muy, muy, muy típicas en el síndrome de Turner. El hecho de que aparezca edema en manos y pies, un cuello corto, el pterygium coli o cuello alado que aparecen muchos y que más tarde pues ya se hace evidente cuando son pacientes con baja talla y como decíamos pueden tener trastornos de la diferenciación sexual o de la fertilidad. Entonces, son algunas cosas que queríamos compartir con ustedes eh, para darle paso ya a Génesis a conversar un poquito de las técnicas. Si era necesario conocer que debemos sospechar una enfermedad genética, debemos más o menos definir o delinear el estudio en base a la sospecha diagnóstica que tengamos, que no podemos, por cuestiones de recursos y por una cuestión de simple lógica metodológica en el diagnóstico, no podemos, como decía previamente, hacer un cariotipo en un caso de una enfermedad monogénica o gastar, por decirlo de alguna manera, innecesaria exómica cuando estamos hablando de un síndrome de Turner o estamos hablando posiblemente de un síndrome de Down. Entonces, era necesario conocer también este panorama. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernando Cruz. Nos ha ayudado y nos ha compartido el tema de las generalidades, ¿no? Súper importante conocer, ¿no? Las enfermedades y las condiciones de base genética en las cuales nos tenemos que basar nosotros como laboratoristas para poder realizar un diagnóstico, unas técnicas de diagnóstico correctas en las que podamos ser una ayuda para los especialistas en genética y obviamente pues darle este diagnóstico correcto a nuestros pacientes. Como les mencionaba en la primera parte, pues bueno, para todas las personas que fueron ingresando posteriormente, vamos a sortear tres cupos para certificaciones gratuitas, ¿sí? Y en esta parte vamos a hacer preguntas, ¿sí? Primero, no sé si es que alguien tenga una pregunta, puede levantar su manito antes de nosotros realizarles las preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta el momento. Creo que no. Ya. Entonces vamos a proceder a realizar. Sí, María Elisa. Lara. Mari. ¿Sí? ¿Eres tú? Me dijiste María Elisa. Buenas tardes. Hola, Mari. Bienvenida. Fernando, buenas tardes. Sí, yo quería consultar algo. ¿Cuándo las personas acuden más frecuentemente a un diagnóstico genético? No estando embarazadas, porque sé que ahora esto es muy común, ¿no? Cuando buscas un embarazo, hacer un diagnóstico genético, incluso para saber si es que tienen alguna característica que pueda hacer que alguna enfermedad recesiva se haga presente, ¿no? en su niño. Pero una vez nace el niño, ¿hay alguna característica de los padres que buscan la consulta genética, la asesoría genética inmediata, genética médica? Claro, interesante pregunta, porque en realidad lo ideal sería de que exista una evaluación preconcepcional, es decir, el hecho de indagar exhaustivamente en la pareja, en los antecedentes que puedan existir por la línea paterna o materna de cada uno de ellos, respecto a discapacidad, respecto a enfermedades genéticas, respecto a enfermedades hereditarias, respecto a enfermedades comunes, antecedentes de abortos a repetición, antecedentes de alteraciones de la fecundación.
sería lo ideal, ¿no? En la etapa preconcepcional. En la etapa prenatal, de igual manera, se pueden identificar signos ecográficamente, se identifican también ciertos factores de riesgo, el hecho de que tengan todos los antecedentes que ya habíamos citado, o que alguno de los papás incluso pudiera tener alguna de estas condiciones y ya las conocías, o que alguna de las alteraciones, por ejemplo, cromosómicas sean balanceadas y le hayan diagnosticado previamente, o de que tenga abortos a repetición, más de 3, ya es muy preocupante. En la etapa prenatal, es decir, cuando la mujer está embarazada, puede realizarse también el diagnóstico ecográfico y además del diagnóstico bioquímico mediante diferentes indicadores que ustedes deben conocerlos también, y más específicamente lo que está muy en boga, pues hacer amniocentesis para estudios de líquido amniótico, ya sea para FISH o cariotipo, o lo que es más actual, el poder hacer un estudio de ADN fetal circulante en sangre materna y a través de eso poder diagnosticar diferentes condiciones. Sobre todo se lo puede indagar en edades de riesgo, ¿no? En mujeres adolescentes, en personas que tengan ya el antecedente de hijos con malformaciones congénitas, hijos con cromosomopatías, hijos con alguna microdeleción. Y también en mujeres de edad avanzada. Después de los 30 ya tendríamos que preocuparnos un poquito, después de los 35 mucho más, y después de los 40 es casi que sine qua non la necesidad de acudir a un genetista para poder hacer este análisis. Y ya en la edad neonatal y pediátrica, pues la identificación de algunas situaciones como rasgos dismórficos, anomalías congénitas que ya habíamos hablado, el retraso en el neurodesarrollo, la no adquisición de hitos del desarrollo, es decir, que el niño no se siente cuando se esperaba que se pueda sentar, que no camine, no gatee cuando se esperaría que podría o debería gatear, retraso en el desarrollo, ¿no? Es decir, una baja talla esperada para su edad, o una alta talla, porque hay también condiciones que cursan con alta talla. Son algunas de las indicaciones así de modo general en cada uno de los ciclos vitales. Muchas gracias. Muchísimas gracias también, Mari. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? No, no creo. Bueno, vamos a proceder con las dos primeras preguntas que vamos a realizar. La persona que sepa su respuesta, que quiera obtener su certificado completamente gratis, puede abrir su micrófono y responder, ¿no? El doctor va a estar ahí pendiente para ver si su respuesta es correcta y pues por interno gestionamos su certificado, ¿sí? Entonces, por favor, atentos. La primera pregunta que lo vamos a hacer es, ¿cuáles son los tipos de enfermedades genéticas? ¿Cuáles son los tipos? Las enfermedades que existen son las cromosómicas, las monogénicas y las multifactoriales. Doctor. Sí, se podría considerar válida la respuesta. Recordemos que habíamos dicho que hay otro tipo de enfermedades, pero que con fines didácticos las íbamos a clasificar de esa manera. Listo, muchísimas gracias. ¿Quién fue la persona que respondió? No le ubiqué bien. Yo, Carol Pilo. Ya, Carol, por interno, por favor, nos comunicamos contigo, ¿ya? Listo. La siguiente pregunta, por favor, igual, atentos a la persona que esté, que desee su certificado, ¿sí? Tenemos otras clasificaciones, otros tipos. Había una que daba fallas reproductivas. ¿En qué síndrome? Uno de los síndromes que puede causar estas fallas reproductivas y que se denominaba, ¿cómo? El síndrome de Turner. A ver, ya contestó alguien primerito, Cristina Cruz. Si me repites para ver si el doctor acepta tu respuesta. Ya, y bueno, las que causaban un tipo de disgenesia gonadal era el síndrome de Turner, que estaba relacionado con el cromosoma 45, el de Klinefelter, con el 47, si mal no noté. Doc. La respuesta es parcialmente cierta. No, sí hay que considerarla válida.
pero no es en el cromosoma 45, es en el cromosoma X, lo que su descripción o nomenclatura es 45X, porque faltaría la otra X, ¿no? Ya, listo, perfecto. Entonces, Cristina, igual por interno nos dejas tus datos para poder emitir. Muchísimas gracias. Felicitaciones a las dos participantes. Continuamos con nuestra siguiente expositora, no sin antes decirle que pertenece a los laboratorios de, permítame por favor, Génesis, no sé si es que ya está, sí, ya estás. A ver. Voy a dar solo una pequeña reseña de los laboratorios que ustedes están viendo. ¿Puedes compartir tu pantalla, Génesis, por favor? Para ver el logo de su laboratorio. Ella está prestando sus servicios y pues bueno, pone a disponibilidad también los servicios a todos los colegas que están presentes que lo puedan requerir para sus pacientes. Genetic Medic, servicios especializados en genética médica. Son un equipo de profesionales de la salud preparados para garantizar una atención integral y calidad a personas y familias de condiciones genéticas, ¿sí? Especialistas en estas áreas. ¿Y en qué te pueden ayudar? Realizan el diagnóstico y asesoramiento genético antes y después del embarazo, en infancia y en etapa adulta. Pueden asesorarte mejor sobre los riesgos relacionados con tu historia familiar, el diagnóstico genético de enfermedades raras o poco frecuentes, ¿sí? Realizar el diagnóstico genético de las enfermedades oncológicas hereditarias, realizar el diagnóstico genético en parejas infértiles o con abortos espontáneos, realizar análisis genéticos que te consideran a ti y a tu familia como apoyo para otras especialidades como cardiología, neurología, endocrinología, oncología, entre otras pruebas, ¿sí? Entonces, damos paso a la doctora. No sé si ya nos puede abrir. ¿Cómo estás, Nati? Muchísimas gracias la presentación y buenas tardes con todos. Bueno, después de la introducción del doctor Fernando Cruz de las enfermedades genéticas, ahora vamos a hablar de un tema bastante complejo que es cómo diagnosticarlas. En este caso, debido al tiempo, me voy a enfocar más en las técnicas citogenéticas por dos razones. Primero, por como ya escuchamos, las enfermedades cromosómicas son un grupo de enfermedades que abarcan un porcentaje bastante grande en las enfermedades genéticas, también porque representan de un 50 a 60% en las pérdidas de embarazos y también porque es la prueba estrella, digamos, de Genetic Med y que les quiero dar a conocer para familiarizarles un poquito más con la técnica. Bueno, mi nombre es Génesis García y espero que sea de mucha utilidad esta charla para ustedes. Creo que todos los que estamos aquí presentes estamos muy familiarizados con las técnicas bioquímicas en el laboratorio clínico y como sabemos, en estas técnicas lo que buscamos es la determinación o la medición de una proteína, de una enzima, de una hormona, en el caso de hematología de glóbulos blancos, rojos, para el diagnóstico de una enfermedad. En el caso de las enfermedades genéticas, el ADN, que es a quien se estudia, es una molécula bastante compleja, que incluso en la actualidad se siguen haciendo estudios y se siguen descubriendo más componentes que pueden estar relacionados con la replicación de este ADN o con alguna mutación que produce una enfermedad. Es por eso que también las técnicas para el diagnóstico o la determinación o la búsqueda de estas mutaciones sigue también en constante desarrollo con el tiempo y las técnicas que se van encontrando van actualizándose también. Para el diagnóstico de una enfermedad genética, como lo vimos en la charla pasada, es muy importante primero hacer un examen físico para poder orientarnos hacia todas las alteraciones fenotípicas que puede tener una persona. Y también es importante saber sobre los antecedentes familiares que tiene esta persona que está consultando. Esta parte la hacen los genetistas y después de esto
es cuando nos orientamos o pasamos a hacer una prueba de laboratorio que nos permitirá llegar a un diagnóstico definitivo. Existen diferentes usos de estas técnicas de diagnóstico genético, y entre estas tenemos los diagnósticos prenatales, que nos permitirán conocer si una mujer que está embarazada puede tener su feto con alguna alteración que puede ser cromosómica o monogénica, como ya lo vimos en la charla pasada. En este diagnóstico prenatal existen diferentes técnicas. Actualmente ya existen técnicas que son menos invasivas que estudiar el líquido amniótico, y entre estas técnicas están el diagnóstico en ADN fetal, es decir, en ADN del fetito que está circulando en la sangre materna. No es invasiva porque simplemente se necesita una muestra de sangre periférica de la madre. Las pruebas también nos pueden servir para una detección sistemática neonatal. Un ejemplo claro de esta detección es el tamizaje metabólico neonatal que se hace actualmente en Ecuador, y que lo que se hace es hacer un tamizaje en los recién nacidos de diferentes patologías que pueden ser de base genética, y que al diagnosticarlas tempranamente nos puede ayudar a hacer un tratamiento oportuno a los pacientes y evitar que estos puedan posteriormente agravarse o tener alguna discapacidad. Como todas las pruebas, nos servirán también para un diagnóstico y pronóstico, y también tenemos las pruebas de detección de portadores y análisis predictivos de predisposición, que nos servirán para saber si una persona es portadora de una mutación que posteriormente puede generar una enfermedad. Tenemos diferentes tipos de pruebas genéticas, y estas las hemos agrupado en grupos dependiendo de la metodología o de lo que buscan para el diagnóstico de una patología. Primero tenemos a las pruebas citogenéticas. Estas pruebas son como un tipo de entrada hacia la búsqueda de un diagnóstico genético, ya que estudian de una manera macroscópica el ADN. Estos evalúan a los cromosomas, que viene a ser el ADN compactado, y lo estudian de una manera más completa. Entonces, en este tipo de técnicas podemos ver alteraciones grandes que puedan ser visibles en el microscopio, por ejemplo. Las técnicas que tenemos en las pruebas citogenéticas son la citogenética convencional, que es el estudio del cariotipo, que viene a ser la técnica más conocida. En el cariotipo lo que nosotros hacemos es evaluar o estudiar a cada uno de los cromosomas según un patrón de bandas, que es como una huella digital en los cromosomas. Una vez que nosotros los tenemos organizados, lo que hacemos es estudiar o evaluar si estos tienen alguna alteración estructural o numérica. Después de esta también tenemos la técnica de FISH, que es una técnica de citogenética molecular. Es más sensible que la citogenética convencional, que el cariotipo, pero esta identifica solamente una región del cromosoma. Entonces, para esto nosotros tenemos que ya tener orientado lo que vamos a buscar, y lo que usamos es una secuencia de ADN patrón que tendrá fluorescencia y se pegará al ADN de nuestra muestra, del paciente. Una vez que ésta se pegue o se hibridice, la podemos estudiar por un microscopio de fluorescencia y veremos si están las señales en una cantidad adecuada o disminuida o aumentada. Otra técnica de citogenética son los arrays genómicos. Es una técnica mucho más sensible. Esta evalúa al mismo tiempo varias regiones de un cromosoma y la compara con una secuencia patrón también. Es una técnica, como les digo, mucho más sensible, pero es una técnica bastante cara. Y la última que tenemos es el mapeo óptico del genoma, que es una técnica bastante nueva que todavía está en desarrollo, pero que nos permite identificar una alteración estructural de los cromosomas, o también numérica, pero de una manera más automatizada.
Es decir, podremos ver regiones mucho más pequeñas del cromosoma y estudiarlos de una manera más sensible, digámoslo así. Otro tipo de pruebas para el diagnóstico genético son las pruebas bioquímicas. Estas son un tipo de pruebas que van a diagnosticar una enfermedad genética de una manera indirecta. Estas no evaluarán al ADN o identificarán una mutación en el ADN, sino que van a identificar el producto de esta mutación. Es decir, si hay una alteración en un gen que está produciendo el exceso de una proteína, esta identificará el exceso de esa proteína. Como ya les había mencionado, un ejemplo de estas pruebas bioquímicas es el tamizaje metabólico neonatal, en donde lo que se hace es identificar una enzima, una hormona, una molécula. Entonces, aquí en Ecuador, por ejemplo, se hace el tamizaje metabólico neonatal de hipertiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal, galactosemia y fenilcetonuria. En todos estos casos, lo que se busca es la identificación de una molécula que esté en exceso. Pero en realidad lo que diagnosticamos es una enfermedad que es de base genética, que como ya les había dicho antes, si nosotros la identificamos de una manera temprana, se da un tratamiento oportuno y adecuado al paciente y se evita que éste genere una discapacidad. En el caso de no hacerlo, produce secuelas bastante graves en los pacientes y en algunos casos también se puede evitar esto simplemente diagnosticándolo oportunamente y cambiando la dieta del paciente. Tenemos otros tipos de pruebas también que son las pruebas moleculares. Las técnicas que están en estas pruebas moleculares son bastante amplias. Estas, a diferencia de las pruebas bioquímicas y de las pruebas citogenéticas, van a identificar regiones más puntuales del ADN. Estas se van a nivel de bases moleculares y pueden identificar una mutación puntual, pueden identificar una región de un gen o también la secuencia completa de un gen o del genoma. Las técnicas que existen en las pruebas moleculares, como les digo, están en constante cambio. Siempre se va actualizando las técnicas y los equipos para realizar estas. Y bueno, en esta ocasión no nos vamos a enfocar en las pruebas moleculares porque vamos a hablar más de las citogenéticas, pero espero haya la oportunidad de poderlo hacer posteriormente. Las técnicas que existen para las pruebas moleculares están entre estas: PCR en tiempo real, MLPA, que identifica varias regiones del gen al mismo tiempo, de un gen, secuenciación en Sanger, secuenciación paralela, masiva o de nueva generación, que secuencia ya una región completa de un gen, o puede ser del genoma, pirosecuencia, polimorfismo amplificado aleatorio y polimorfismo de longitud de fragmento de restricción, que son como las técnicas más utilizadas, pero como les digo, hay todavía muchas técnicas más. Bueno, hablando de las técnicas citogenéticas, que ya les había hablado de las técnicas que existen aquí, voy a hablarles sobre el cariotipo. Para nosotros poder hacer un cariotipo, lo que hacemos primero es el cultivo de la sangre en un medio enriquecido durante 72 horas. Luego de que pasaron estas 72 horas, detenemos la mitosis en metafase para que todo el material genético esté lo más comprimido posible y poder obtener una buena resolución en los cromosomas. Una vez que se detiene la mitosis, se hace un proceso para la extracción de estas metafases o de este material genético, y posteriormente a este material genético se lo extiende en un portaobjetos o en una lámina y se le hace una tinción especial que se le llama bandeo G. Este bandeo G lo que nos permite es poder encontrar este patrón de bandas, como le ven en los cromosomas, y que nos permitirán estudiarlos y ver si tienen alguna alteración, ya sea estructural o numérica. Y tenemos también la técnica de Fish. La técnica de Fish es una técnica también bastante usada en citogenética. Es una técnica complementaria
que muchas veces en el caso de que por citogenética convencional, por el cariotipo, no logramos llegar a un diagnóstico, podemos corroborarlo o buscar una región más específica con FISH. Hacer las dos técnicas es una manera adecuada de llegar a un diagnóstico. Para la técnica de FISH, a diferencia de citogenética convencional, no se hace un cultivo. Directamente la muestra que llega al laboratorio entra a un proceso para extracción del material genético. Esta es puesta en contacto con una cadena de ADN, de bases nitrogenadas, digámoslo así, conocidas, que tienen fluorescencia, se hibridizarán a nuestra muestra y luego posteriormente las podemos observar por un microscopio. Estas nos dan señales y de acuerdo al número de señales que vemos, son 2 normalmente, si vemos una, veremos una de lesión, si vemos 3, veremos que hay un cromosoma extra, por ejemplo. Estas son las técnicas más usadas de citogenética y son las que actualmente estamos haciendo en el laboratorio. Bueno, hasta ahí, si tienen alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta que lo pueda realizar? Bueno, me mandaron una por interno y me comentaban que si las pruebas del talón que se les hace del talón a los recién nacidos, ¿por qué se especifica un tiempo para realizarlas? ¿Por qué no lo podemos hacer, no sé, hasta el mes o más? ¿De qué depende eso? Bueno, como yo les mencionaba, las pruebas de tamizaje neonatal se hacen lo más temprano posible a los bebés, porque conforme van pasando los días, estos van desarrollando la enfermedad en caso de que la tengan. Entonces, mientras más temprano, más oportuno puede ser el tratamiento que se les da. Generalmente, si ya pasan los 6 meses, ya el tratamiento en algunos casos no funciona. Es por eso que se les hace en las primeras semanas de nacidos. Ya, muchas gracias. Jefferson López alzó la manito. No sé si es que tiene otra pregunta. Sí, buenas noches con todos. Tengo una pregunta. Había mencionado que el FISH se utiliza ya suponiendo que es lo que uno quiere encontrar dentro de las patologías. Entonces, eso no me quedó muy claro, como por ejemplo, ¿en qué patología sería, qué es lo que se buscaría dentro del cromosoma? En el caso de FISH, ya vienen el reactivo elaborado, la sonda o la cadena de ADN que nosotros tenemos como patrón, la que viene con fluorescencia, esa ya viene elaborada. Digamos que nosotros queremos buscar el síndrome de DiGeorge, que es uno de los que más se hacen por FISH. Entonces, tenemos ya la cadena de ADN de la región del gen que produce ese síndrome. Entonces, para hacer esa técnica, nosotros ya debíamos tener una orientación clínica y el médico genetista o quien nos está haciendo el pedido dice se sospecha de síndrome de DiGeorge. Por eso podemos usar esta sonda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta que lo pueda realizar en este momento. Yo tengo una pregunta. Buenas noches. Claro, sigue, por favor. Bueno, en caso del síndrome de DiGeorge, me indica que la técnica de FISH es lo que están realizando. Entonces, primero van entonces a la técnica de FISH, no hacen la técnica, la convencional, ya va directo. Lo que yo entendí. Sí, en ese caso sí. Como ya lo habíamos visto en la charla anterior, tenemos una clasificación de enfermedades genéticas. Y entre estas están las cromosómicas, que a todas las cromosómicas les vamos a hacer citogenética convencional, el cariotipo. Pero todas las que son de mutación puntual, por cariotipo no se va a poder ver porque no es una región grande. Entonces, sí sirve la orientación y saber la clasificación de las enfermedades porque si dicen que se sospecha de una enfermedad de DiGeorge y sabemos que es una mutación puntual, debemos saber qué cariotipo no nos va a servir para esta enfermedad.
Entonces, sí, ahí queda clara la duda. Sí, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Lourdes Pazmiño, hola Doc, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Qué gusto compartir con ustedes, Natalia, doctor ¿Cómo Fernando, está, Doc? Buenas noches. Génesis. Qué chévere estar de alumna de usted. Qué bien. Génesis, yo quería preguntarle, ¿cuántos laboratorios serán que hacen citogenética convencional, FISH y las otras técnicas aquí, por lo menos en Quito o Guayaquil o Cuenca, que usted conozca? No conozco muchos, Doc. Creo que aquí en Quito quien realiza es Diagec, me parece que es el nombre del laboratorio. Conozco muy pocos laboratorios que hacen la prueba. La mayoría de laboratorios que oferta el servicio más bien deriva o afuera o a otros laboratorios. Pero que los hagan aquí, no conozco muchos. Claro, me imagino por el costo, ¿no? No compensa. Mejor dicho, Claro, por el sí. poco volumen, me imagino, y el costo, ¿no es cierto? Sí, es Listo, como Génesis. un tipo de pruebas más orientadas hacia genética y son menos los pacientes que un laboratorio clínico, por ejemplo. Perfecto. Muchas gracias, Génesis. Y felicitaciones Ya, a usted y a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Doc, Gracias. por su pregunta y por su participación. Siempre es un gusto. Nos pregunta Jennifer Carvajal, ¿existen falsos positivos y negativos en técnica de FISH? Sí, no existen como falsos positivos o falsos negativos en sí, sino más bien depende de cuán bien esté elaborada la técnica. Es un proceso muy manual y cuando nosotros lo vemos en el microscopio, la fluorescencia las vamos a ver claras, la señal se va a ver clara y vamos a decir si es un resultado adecuado o si vemos muchas señales o ruido de fluorescencia, repetimos. Entonces, casi que falsos positivos o negativos no hay. Sin embargo, siempre se confirma también por citogenética convencional. Si vemos que hay 3 señales de un cromosoma 21 por FISH, hacemos un cariotipo y podemos ver si existe también el cromosoma 21 extra. Listo, muchas gracias. Patti Lescano, Lisen, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Una consulta. De acuerdo a los precios, ¿cómo varían los precios para ese tipo de análisis de pruebas? Esa es mi pregunta. Si desea, le podemos hacer llegar los costos. No, pero la citogenética convencional es la técnica en genética menos costosa. De ahí va dependiendo de qué técnica se usa, de qué equipamiento se usa. Por ejemplo, secuenciación es bastante costosa, al menos aquí en Ecuador. La técnica de FISH, por el equipamiento que se usa, también es bastante costoso, pero va dependiendo de lo que se busque las pruebas y de la metodología que se use. Mientras más específico es lo que se busca, va siendo más costoso. Sí, muchas gracias. Ya. Igual les vamos a dejar igual los datos de laboratorio. Nos pasas Génesis en el chat, por favor, al correo y el número donde van a poder ustedes enviarles información a todos los laboratoristas. Tenemos aquí muchos laboratorios a nivel de país que puedan estar interesados en remitir este tipo de pruebas y sería pues chéverísimo que lo remitamos acá, que el laboratorio lo está realizando acá en Ecuador, ¿no? Y hacer esta interrelación entre sus laboratorios con sus pacientes y allá con los especialistas, ¿sí? Tenemos otra pregunta, Génesis, por favor. Javier Ponce nos dice, ¿cuándo existe la posibilidad de que haya una autofluorescencia? Sí, sí, dice que en la técnica de FISH se produzca una autofluorescencia produciendo un error. ¿Cuándo podría pasar esto? Nati, perdón, no te escuché, se cortó, parece.
Ya, a ver, Javi nos pregunta, Javi, quizás existe la posibilidad de que en la técnica de Fish se produzca una autofluorescencia produciendo un error, ¿y cuándo podría pasar eso? No sé si con autofluorescencia se refiere a que podemos ver manchas de fluorescencia en el microscopio, tal vez eso. Eso se produce mucho cuando en el momento del proceso del material genético y del pegado de la sonda a la muestra, se dejan residuos de proteínas. Existe alguna, no se hizo la temperatura adecuada, no se puso la enzima que degrada todas estas proteínas del tiempo correcto y quedan residuos de proteínas o de alguna otro componente de la muestra que hace que luego esa sonda le produzca fluorescencia. No sé si se refiere a eso, tal vez. Ahí sí se producen ruidos, le decimos. Y se puede ver fluorescencia como por todos lados. Pero sí se nota que es ruido y no una señal. Sí, dice, muchas gracias, Javi. Muchas gracias por su pregunta también. ¿Alguien más que tenga una pregunta, alguna duda que nosotros en este momento lo podamos saber? ¿Alguien más que esté interesado? Igual, Génesis, ¿qué servicios son los que ustedes ofertan? ¿Cómo podrían llegar a su laboratorio todos los colegas que están aquí? ¿Cómo llegan a tener ese contacto directo con ustedes, con los genetistas? ¿Cómo pueden dar ese servicio ustedes? Perdón. Estamos ubicados en la calle Gil Ramírez Dávalos, es por la clínica Pichincha. Si tienen alguna duda sobre la cartera de servicios o quieren que les hagamos llegar, pueden decirnos sus correos y les podemos enviar. Nos basamos generalmente en todo el tipo de pruebas para enfermedades genéticas. Y ya sean estas cromosómicas, monogénicas, tenemos también consulta de genética y consultas de especialidad relacionadas con enfermedades genéticas también. Chévere, muchas gracias. Pilar Minta nos pregunta, ¿qué equipos son necesarios para realizar la técnica de Fish? Ya, para la técnica de Fish, lo que se usa en el proceso, si son equipos sencillos, son baño María, centrífugas de revoluciones bastante altas. ¿Qué más usamos para el proceso? Un equipo de hibridación, que es más o menos como un equipo de PCR, pero en lugar de ser para tubos, es para placas, para portaobjetos. También requerimos de un microscopio de fluorescencia y lo más costoso en este caso es el software que hace que se capturen las imágenes y se pueda analizar las diferentes señales en una misma imagen. Nos están preguntando por interno, dependiendo de la enfermedad que estén buscando, ¿cómo pueden o cómo serían los tiempos de entrega? ¿Cuánto se demora este tipo de exámenes? En citogenética convencional para el cariotipo, debido al cultivo que es bastante grande, de 72 horas, y el análisis que se hace posterior es 15 días. Pero todas las técnicas moleculares como FISH o las que ya se hacen buscando mutaciones puntuales, esas son más rápidas. Esas sí se demoran entre 4 o 5 días dependiendo, ¿no? Listo. Tienen otra pregunta, Cristina Barca. ¿El tipo de muestras para las técnicas debe ser solo sangre que tuvo o la cantidad? Ya, para cariotipo depende de lo que se quiera estudiar, ¿no? Generalmente nos envían restos de aborto, puede ser, líquido amniótico, puede ser también sangre periférica en el caso de parejas que quieran saber por qué tienen abortos recurrentes. Igual en niños es sangre periférica. Para FISH es sangre periférica también. Se puede hacer FISH igualmente en líquido amniótico, se puede hacer en restos fetales, restos ovulares. Prácticamente se puede hacer en cualquier tejido, pero sí depende mucho de lo que se busca.
Ya, listo. Entonces, lo que me mencionan por interno es eso. Simplemente las personas que están interesadas, pues nos pueden dejar en el chat del grupo sus correos, la información, para nosotros también compartir el número de la doctora y que pueda darles toda la cartera de servicios con los precios y cómo podrían ustedes enlazar directamente con el laboratorio. Eso es lo que me preguntan por interno. ¿Sí? Y no sé si alguien más tenga una pregunta, alguna duda para poder realizar nuestra pregunta. Recuerden que tenemos un cupo para una certificación completamente gratuita. Las personas que están interesadas en tener su certificación de esta conferencia que les va a ayudar tanto para su formación extracurricular como para evidenciar que ustedes están formados en estas áreas, el costo es de $15, nos pueden solicitar por interno y se les va a emitir su certificado de participación, ¿sí? Les va a servir mucho para sus concursos, sus postulaciones o algún evento, programa, algo que quieran ustedes realizar, pues siempre tener la evidencia que nosotros estamos participando en este tipo de eventos nos ayuda muchísimo para nuestro currículo. Así que, pues bueno, nos están dejando los correos por interno para que les pasen mayor información. Yo con todo igual les vamos a enviar el número de la doctora para que se comuniquen directamente por WhatsApp y les pueda dar todo su cartera de servicios y para que ustedes puedan darles este servicio adicional a sus pacientes dentro de sus laboratorios. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien más tenga. Aquí está ya el contacto de Genetic Med, el correo y los números, ¿no? Igual les voy a pasar por el grupo. No se preocupen, también el número de WhatsApp para que puedan estar en contacto directo con la doctora y con el doctor. Pues bueno, vamos a proceder a la pregunta para dar el último cupo. Fernando alza la manita. Doc. Sí, permiso. Aprovechando que estamos conversando de esto un poquito, ¿no? Decíamos que lo fundamental de esto, de esta charlita del día de hoy, es el hecho de que no estamos solamente preocupándonos de la muestra y del paciente al que le tomamos la muestra, sino que estamos viéndole al paciente en su conjunto, ¿no? Y es lo fundamental de la correlación clínica de cualquier tipo de examen que se pueda realizar a un paciente, ¿no? Entonces es una de las cuestiones que al menos en Genetic Med estamos procurando, que es eso, ¿no? El tratar de brindar la atención médica como parte del servicio. Entonces decirles que para cualquier persona que pueda estar interesada, pues existen diferentes tipos de convenios y todo, pero créannos que en realidad los costos y el servicio va a ser un poco personalizado y los costos son sumamente competitivos precisamente porque en realidad los hacemos directamente nosotros, no somos quienes prestamos los servicios. Y este plus de la consulta de genética y de asesoramiento genético básicamente dentro del mismo costo de la prueba. Muchísimas gracias. Eso es muy bueno, ¿no? Muy bueno para todos los que tenemos un laboratorio y podemos ofertar ese servicio a nuestros clientes, estar de la mano con especialistas, con expertos en el área. Es un plus que nosotros podemos dar en nuestros servicios y pues bueno, llegar, ¿no? Con esa información, quizás hay parejas que les pregunten, he tenido, no sé, abortos recurrentes, no sé qué hacer, no sé a qué acudir, incluso a veces nosotros no sabemos a quién remitir o quién nos puede ayudar a asesorar, pues ya tenemos quién nos puede ayudar. Aquí Genetic Med tenemos aquí en Ecuador, ellos lo hacen, lo procesan y tenemos pues Génesis García, PhD, que es bioquímica clínica también de la Universidad Central del Ecuador, que está al frente de este laboratorio también y que siempre está abierta para cualquiera de sus dudas. Sí, entonces les agradezco muchísimo. Pues bueno, siguen pasando sus correos por interno y también les voy a pasar el número, como reitero ya, para que den esa información. Tenemos laboratorios de Sucúa, la doctora Claudia Carchipulia es de Cuenca, si mal no me equivoco, la doc. De Cañar. Del Cañar, sí. Tenemos Sí, buenas Cristina noches, Varga muchas gracias. de Sucúa, muchas gracias.
Tenemos a Yomaira Mera, o sea que es de Quito, no sé, Pilar Minta, no sé de dónde, de qué laboratorio es, no la conozco. Pues bueno, tenemos bastante gente que está interesada en que les ayuden con sus servicios y pues les den esa asesoría, ¿no? Como decía, nosotros como laboratoristas, como responsables de nuestros laboratorios, siempre es importante tener toda la información para poder compartir con nuestros clientes, darles más opciones y llegar a las personas correctas, ¿no? Y aquí está un laboratorio en que les puede dar ese servicio también. Estamos gustosos de que hayan podido y hayan aceptado nuestra invitación, y si las personas están interesadas en ampliar algunos otros temas, pues vamos a estar gustosos en ampliar los temas, en dar algún curso ya más profundo para las personas que estén interesadas. Nos pueden dejar sus sugerencias también en el grupo y estaríamos pendientes, ¿sí? Muchas gracias por su interés. Daniela también, Guadalupe, me parece que sí, también está interesada. Pues bueno, vamos a hacer el sorteo del cupo que tenemos, del último cupo que tenemos para la certificación de esta conferencia, que nos ha parecido genial, puesto que no sabíamos mucho, yo no sabía mucho de estos temas, y para mí saber que aquí lo hacen y que tenemos un laboratorio es súper buenísimo, ¿sí? Entonces, vamos a... vamos a hacer la pregunta, por favor, las personas que están interesadas en obtener su certificación, abren su micrófono, la primera que lo conteste será la que se gana, ¿sí? Y vamos a... Génesis va a estar pendiente de la persona que conteste, ¿no? Y que esté correcto su respuesta. Entonces, nos hablaba Génesis de algunos tipos de pruebas genéticas, de esos nos mencionaba un gran grupo, sí, de esos hablamos incluso de unos que nos pareció interesante y que lo hicimos más a fondo, ¿sí? De esos tipos de pruebas necesitamos, o bueno, la pregunta es que nos digan 5 tipos de estas pruebas genéticas y nos expliquen uno de ellos cómo es la técnica. Así que, ¿quién se apunta? Yo, citogenética, tenemos la convencional, tenemos la molecular, tenemos los arrays, los que son CGH y también el OGM, que era el de mapeo del genoma. Decíamos que la citogenética convencional lo que buscaba era ver la alteración estructural y de numeración por bandas. Muchas gracias. No sé si me ayudas, Kevin. ¿Cuál es tu apellido? Cupicham. Ya, si me ayudas, igual mandándome un mensajito por interno, pero primero vamos a preguntar a la doctora si es que estás correcto en la respuesta que que tú lo dijiste. No sé si Génesis, ¿estás por aquí? Sí, está correcta. Esas son las diferentes técnicas de citogenética. Listo, muchísimas gracias. No era nada complicado, simplemente de estar pendientes, y el primero que abría su micrófono era la persona afortunada en tenerlo, ¿no? Entonces tenemos la jornada de hoy, ha sido una jornada nueva, con nuevos conocimientos. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Cada jueves esperamos tener temas de actualidad, de vanguardia, y invitaremos a varios especialistas, expertos en sus áreas, siempre buscando también darles un servicio a todas las personas que están aquí, siempre participan, normalmente son gerentes de sus laboratorios o trabajan en sus laboratorios como responsables, como laboratoristas, y siempre están pendientes en la actualización. Entonces, para nosotros es súper importante mantenerles al día en todo lo que nosotros podamos compartirlos, ¿sí? Entonces, el día de hoy, Carol Pila, Cristina Cruz y Kevin Cupichana, no me acuerdo si me dijo bien, no la anoté bien. Por favor, si me mandan un mensajito por interno, deben estar en el grupo, sí, de WhatsApp, me mandan un mensajito para
tomar sus datos y poder emitir sus certificados. Las personas que estén interesadas en su certificado igual lo pueden pedir por interno y en 8 días laborables los estamos enviando digitalmente y pues así tengan su evidencia de su participación, que es súper importante para su currículum. Así que muchísimas gracias nuevamente, Génesis. Al doctor también Cruz, les agradecemos esta jornada y pues bueno, estamos gustosos en poderles tener en otro evento ya mucho más largo y que sea de interés para las personas. Así que Elizabeth Castillo nos dice excelente ponencia, muchas gracias. Lourdes Pardo también nos deja su correo para información. Y pues bueno, de mi parte, el grupo de calidad NAEM, para nosotros siempre es un gusto y un agrado poder compartir con ustedes otra jornada académica con la calidad que siempre tenemos. Así que Génesis y el doctor quedan para despedirse del grupo. Muchísimas gracias, Nati, por la invitación. Muchas gracias a todos por asistir, por su atención. Espero que les haya servido en verdad bastante la información y que nos volvamos a ver. Muchas gracias a todos por la invitación. Como decíamos, ojalá esperamos de que hayamos despertado un bichito en ustedes de la genética. A nosotros que nos apasiona, no nos interesa la hora ni el lugar y siempre procuramos estar en cualquier invitación que nos puedan hacer. Así que estamos a las órdenes para cualquier cuestión que ustedes puedan requerir. Una linda noche. Muchas gracias a ustedes también a los participantes. Estén pendientes en nuestros eventos. Cada jueves vamos a dar este tipo de charlas gratuitas. Y el próximo mes, no se pierdan, estamos con el curso de la ISO 15189-2012 a cargo del experto que es de SAE, del Servicio de Acreditación Ecuatoriana. Siempre es un gusto y un placer poderlos tener. Pues bueno, tendremos pocos cupos. Es un curso súper importante para todas las personas que están en el área clínica, para que lo aprovechen. Va a ser presencial. Vamos a tener módulo también online, pero las personas que vengan de forma presencial acá a la ciudad de Quito van a tener doble certificación, la una por parte de NAEM y la otra por parte del Ministerio de Trabajo. Este tema lo tenemos calificado en Ministerio de Trabajo, así que no pierdan la oportunidad. Ya les vamos a compartir más información de los costos, de los horarios. Y como les digo, a las personas que no podrán asistir de forma presencial, pues igual van a tener su certificación por parte de NAEM. Así que cordialmente invitados. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, de compartir la información y estar siempre pendientes. Les agradecemos una excelente noche y pues bueno, aparte de que estemos con este problema acá en el Ecuador, pues la idea es poder seguir y esta es una forma de seguir y hacer país. Así que una excelente noche y un feliz fin de semana. Gracias, doctora Claudia. Felicitaciones a los exponentes y a los organizadores. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Una buena noche.